Jesús se ha quedado con nosotros en Eucaristía y está para que en nuestro diario vivir no nos sintamos solos, porque Él está con nosotros. Él habita con nosotros. Y la Eucaristía es esa acción de gracias que damos al Padre. Es Jesús mismo quien se ofrece para nuestro bien, para nuestra salvación. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1359, hablando de la Eucaristía como acción de gracias. La Eucaristía, sacramento de nuestra salvación realizada por Cristo en la cruz, es también un sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación. En el sacrificio eucarístico, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por Cristo, la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, bello y justo en la creación y en la humanidad. Todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello, de justo en la creación y en la humanidad, vamos a darle gracias a Dios en cada misa, en cada Eucaristía. La Eucaristía, que es sacramento de salvación realizada por Cristo en la cruz. Sacramento de salvación. Y también es un sacrificio de alabanza en acción de gracias. Por todo lo bueno, por todo lo bello, por todo lo justo y por toda la creación. Todo lo maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios. La Eucaristía también es ese memorial. Dice en el numeral 1357, cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. Cumplimos el mandato del Señor cuando Él nos dijo, hagan esto en conmemoración mía. Cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. Al hacerlo, ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado, los dones de su creación, pan y vino, convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo en el cuerpo y la sangre del mismo Cristo. Así Cristo se hace real y misteriosamente presente. Cristo se hace misteriosamente presente. Dios en medio de su pueblo. La Eucaristía es ese memorial. La Eucaristía es esa acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho en favor nuestro. Y ese memorial que lo cumplimos cada vez que celebramos la Eucaristía. Cada vez que celebramos la Eucaristía, ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado. ¿Qué le ofrecemos al Padre? Los dones de la creación. Y esos dones de la creación los representamos en el pan y el vino, y por el poder del Espíritu Santo, por las palabras de Cristo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Él mismo. Por la acción del Espíritu Santo, los dones que presentamos esos dones se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Así Cristo se hace realmente presente, se hace misteriosamente presente en medio de nosotros. La Eucaristía como presencia
Dice el numeral 1373. Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios, intercede por nosotros, está presente de múltiples maneras en su iglesia. Como dice la Lumen Gentium número 48. Está presente de múltiples maneras. Está presente con su palabra. Está presente en la oración de su iglesia. Él mismo dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Está presente en los pobres. Está presente Jesús en los enfermos. Está presente Jesús en los presos. Si nos ponemos como a pensar cómo es Dios tan bueno, está presente en los presos y nos preguntamos, bueno, ¿y quiénes son esos presos? Pues aquellas personas que han cometido un error. Y en algunas ocasiones, personas que han sido han sido víctimas, en lugar de que esté ahí preso otra persona, pues otra paga él lo que no debe. Y eso ha pasado en diferentes partes del mundo, donde las personas humildes que no pudieron defenderse, pues a ellas les corresponde pagar algo que no han hecho. Porque no tuvieron un buen abogado, porque no tuvieron oportunidad, y alguien tiene que pagar, entonces les toca a ellos asumir maldades que otros han hecho. O a veces, como consecuencia de mentiras, pues esas personas están ahí sufriendo. Y otras veces los presos pues sí han cometido errores. Y Dios está presente en los presos. Eso es algo sumamente misterioso. ¿Cómo es que Dios está presente en los malos si no se lo merecen? Sí, también está presente cerca de mí, que no me lo merezco. No solo cerca de mí, está en lo más íntimo de mi ser, aunque no lo merezcamos. Dios nos ama tanto que está con nosotros. Como dice la Lumen Gentium, encontramos, Lumen Gentium número 48, encontramos a Jesús en su palabra, en la Biblia. Cada vez que lees la Biblia, estás escuchando a Jesús. Él es la palabra encarnada. Está presente Jesús en la oración de la iglesia, porque allí está en medio de ellos. Cuando 2 o más se unen en su nombre, está presente en los pobres, pues en los pobres, en los que sufren, en los enfermos y en los presos, en los sacramentos de los que Él es el autor. Él es autor. Está presente en los sacramentos, en el bautismo, en la confesión, en la confirmación, en el matrimonio, en el orden sacerdotal, en la unción de los enfermos, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro, pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. Sacrosantum Concilio número 7. Las diferentes presencias de Jesús. Pero dice, sobre todo, está presente bajo las especies eucarísticas. Allí encontramos a Jesús. Allí encontramos a aquel que nos salva, aquel que nos sana, aquel que nos renueva, aquel que hace maravillas en aquellos que le piden con fe. Ahí nos encontramos con el Salvador del mundo. Ahí nos encontramos con aquel que nos ama muchísimo. No hay palabras para poder explicar debidamente cuánto nos ama Dios, que se ha quedado en Eucaristía.
Nosotros, en cuántas veces hemos sido así como indiferentes ante tanto amor, indiferentes ante tanto amor. Por eso, hoy que nos vamos acercando a esa gran celebración del cuerpo y sangre de Cristo, Corpus Christi, agradezcamos a Dios su infinito amor. Agradezcamos a Dios ese gran detalle de haberse quedado con nosotros en la Eucaristía. ¡Qué bendición más grande! Encontrarnos con aquel que nos ama con todas sus fuerzas. Encontrarnos realmente con Él. Porque Él está presente misteriosamente, realmente y misteriosamente presente en Eucaristía. Aunque esté presente también en su palabra, en la iglesia, cuando se ora, en los pobres o en los enfermos, en los presos, en los sacramentos. Pero sobre todo, está presente bajo las especies eucarísticas. Allí está Jesús esperándonos. Y Él quiere salvarnos. Y Él quiere que tengamos una vida nueva. Y por eso Él nos invita. El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. 1374. Catecismo de la Iglesia Católica. El numeral 1374 dice que el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella, como decía Santo Tomás, hace de ella como la perfección de la vida espiritual. Perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. En la Eucaristía convergen todos los sacramentos, tienden, se encaminan todos los sacramentos a la Eucaristía. Esa manera, ese modo de presencia de Cristo en Eucaristía es singular, singular. Por encima de todos los sacramentos, la Eucaristía. Y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. La perfección de la vida espiritual la encontramos en Eucaristía. El fin o la meta a la que tienden todos los sacramentos es la Eucaristía. Todos los sacramentos nos deben de llevar a la Eucaristía. Porque la Eucaristía es el mismo Cristo. Por eso decimos que es el fin de todos los sacramentos. La Eucaristía. El fin de toda perfección espiritual. La Eucaristía. Así decía Santo Tomás. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están, citando el Concilio de Trento, dice, están contenido verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, Cristo entero. En Eucaristía está presente Cristo entero. Concilio de Trento. En la Eucaristía, Jesús entero está. Allí y allí nos espera. Y Él quiere salvarte. Y Él quiere que tú seas feliz. En Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, Cristo entero. Esta presencia se denomina real,
no a título exclusivo, como si las otras presencias no fueran reales, sino por excelencia. Por eso se le llama presencia, está realmente presente. No es como si excluyera, no debe de entenderse la palabra realmente presente cuando decimos que Jesús está presente, realmente presente. No estamos excluyendo las de otras presencias, también está presente. Pero cuando decimos real, estamos diciendo, y debe de entenderse como no de manera exclusiva, como si las otras no fueran reales, sino por excelencia. Está presente por excelencia, realmente presente, porque es sustancial. Y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Mediante la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y en la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Eficacia de la palabra de Cristo y acción del Espíritu Santo para lograr esta conversión. San Juan Crisóstomo dice: no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo, que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Cuando el sacerdote consagra, dice, la eficacia provienen de Dios, la eficacia de estas palabras. El sacerdote pronuncia estas palabras en la consagración, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. San Ambrosio también, respecto a esta conversión, decía: estamos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado, y que la fuerza de la bendición supera la naturaleza, porque la bendición, la naturaleza misma resulta cambiada. La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía, porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela. Pues Dios ha querido, con su poder, cambiar la naturaleza, la sustancia del pan, del vino, y se convierte en la transustanciación en el cuerpo y la sangre de Cristo, que es para alimento tuyo, para alimento mío, para que podamos tener salvación.